El viento se movía como un aliento aguantado demasiado tiempo, empujando entre los pinos con un silencio que hacía sentir chiquito a cualquiera. John Henry estaba solo bajo las ramas, hacha en mano, partiendo leña no porque necesitara más calor, sino porque el silencio dentro de la cabaña se había vuelto demasiado escandaloso. Su abrigo de lana se pegaba a los hombros, pesado por los años, y la nieve bajo sus botas susurraba secretos que solo los muertos contestarían. Había llegado a esa parte del bosque porque ahí el suelo se levantaba chueco, donde las raíces se enredaban de formas que ningún arado podía domar. Era el último lugar donde su esposa había caminado 3 inviernos atrás, el dobladillo de su vestido atrapando escarcha hasta que se oscureció con sangre. La gente decía que se quedó demasiado tiempo, acunando su cuerpo. Que tal vez ella habría vivido si la hubiera soltado antes. Pero él había aprendido algo entonces. La tierra no apresura su misericordia. El viento cambió. Él se detuvo. No hubo grito, ni canto de pájaro. Un golpe sordo, un aliento debajo de la tierra. Giró la cabeza despacio, cada músculo tenso como corteza. Nada se movía, pero algo esperaba. Dejó caer el hacha y dio un paso adelante, las botas rompiendo una costra finita de hielo. Un azulejo revoloteó y se fue, luego silencio, luego otra vez suave, luego filoso, el sonido de la tierra resistiéndose. Sus ojos se entrecerraron justo más allá del pino inclinado. El suelo parecía removido. Un montículo demasiado fresco, demasiado humano. Se hincó, se quitó los guantes. La tierra estaba suelta. Cuando sus dedos rozaron tela, se apartó. Luego la tela se movió. Dios santo. Cavó sin pensar. Sus uñas se enganchaban en raíces. Su aliento se empañaba, frenético. Primero salió una mano hinchada, raspada, luego una mejilla pálida y embarrada, pestañas pegadas con hielo. Limpió la boca. Se abrió. Un jadeo corto y entrecortado. No estaba muerta. La sacó con toda la delicadeza con que uno desentierra a alguien condenado injustamente. Era suave, más grande que la mayoría de las mujeres que había conocido, pero fría, empapada, el tipo de frío que se mete más allá de la piel y pesa en los huesos. Su vestido estaba roto en la manga, sin botas. Había una mancha de carbón en su sien y sus labios se movían sin sonido. La envolvió en su abrigo y susurró, «Ya estás bien. Ya estás bien». Ella se movió una vez. Sus ojos se abrieron lo justo para que se viera un pedacito de azul. Su voz raspó y se quebró, dijo, «Dijeron que me llevé el alma del bebé». Luego su cabeza cayó contra su pecho y se quedó quieta. John Henry no desperdició ni una palabra más. La levantó, pesada pero no molesta, y la cargó por la cresta, bajando por el bosque nevado y sombreado. El peso de ella no era vergonzoso. Era real, sólido, como si también tuviera raíces. La cabaña estaba alumbrada por el fuego cuando empujó la puerta con el hombro. No pensó en los chismes que vendrían, las miradas en el puesto de abarrotes, el apodo que le pondrían después. Solo pensó en cómo habían temblado sus dedos bajo la tierra, en lo cerca que había estado del silencio. La acostó en el catre junto al fogón y se movió con la urgencia de alguien que alguna vez falló en actuar rápido. Le quitó el vestido mojado con respeto y cuidado, y la envolvió en una colcha de lana que había sido de su mamá. Luego machacó agujas de pino en agua caliente y acercó la taza a sus labios. Bebió sin despertar. El fuego crepitaba. Afuera, el cielo se ponía color pizarra. Adentro, la luz bailaba sobre su cara, sacando moretones debajo de la mugre. John Henry se sentó a su lado y vio cómo las sombras se movían por sus cachetes. Parecía joven pero curtida, bonita, pero no de las formas que le gustaban al pueblo. Sus brazos eran gruesos. Sus manos ásperas, pero sus pestañas temblaban como alguien que todavía quería vivir. No le preguntó su nombre. Todavía no. Los nombres pesan. Primero necesitaba aire. La noche pasó en pedazos. Una vez se agitó y gimió, y él le agarró la mano antes de que pegara contra la pared. Otra vez lloró dormida, murmurando algo de una cuna y una mujer llamada Evelyn. Al amanecer,
La fiebre se había quebrado y yacía quieta, respirando despacio. John Henry salió y vio cómo el cielo se sonrojaba detrás de los árboles. No rezó. Ya no creía que Dios metiera las manos en las cosas, pero murmuró algo hacia los pinos, algo como, gracias. Cuando regresó, ella estaba sentada, apretando la colcha como si fuera armadura. Sus ojos lo siguieron, pero no se achicaron. Me enterraron, dijo. Él negó con la cabeza. Te encontré. Ella parpadeó. No tú. Ellos. John Henry se agachó, manos en las rodillas. ¿Te acuerdas quién? Ella miró a otro lado. Los que piensan que las maldiciones son vestidos demasiado apretados. No preguntó más. No en ese momento. Solo le trajo pan y caldo y salió para darle espacio. Las paredes de su cabaña habían guardado duelo antes. Podían guardar el de ella también. Para cuando el sol se inclinó al oeste, ella se sentó en la mecedora junto al fuego, callada pero despierta. Sostenía el tazón de sopa como si se le fuera a desaparecer si aflojaba. John Henry sirvió más té y dijo bajito, yo soy John Henry. Ella dudó, luego susurró, Fanny Porter. Un nombre como una melodía atrapada en humo de leña. Él asintió una vez, como recibiendo algo sagrado. Más tarde, cuando ella volvió a dormirse, John Henry se sentó afuera en el porche, tallando nada en especial. No miró el humo del pueblo a lo lejos. No necesitaba. Ya sentía el peso de las miradas, de los susurros. La gente no se desaparece y regresa. No en esta parte del oeste. Y menos mujeres como Fanny Porter. Grande, golpeada y enterrada. Recordó cómo se le quebró la voz cuando habló del alma que decían que había robado. No había duda en su mente. Lo que hubiera pasado, no fue justicia. Adentro, la luz del fuego pintaba a Fanny Porter en tonos cálidos. Ahora parecía en paz a pesar de todo. Su cara suave, su cuerpo envuelto en tela gruesa como algo precioso que habían recuperado. Escuchó que se movía. No quiero dormir, dijo, voz ronca. ¿Estás segura aquí?, contestó él, no como promesa, sino como verdad. Ella se sentó despacio. Me metieron bajo tierra como si ya me hubiera ido. No te habías ido, dijo él. Fanny Porter lo miró entonces, de verdad lo miró. Su mirada no buscaba lástima. No necesitaba que dijera perdón. Necesitaba que no dijera nada y lo dijera en serio. Así que él asintió y dejó que el silencio creciera. Esa noche pidió calcetines. Él le trajo los de su esposa. Ella los apretó contra su pecho un buen rato antes de ponérselos. Dedo por dedo, despacio. ¿La perdiste?, preguntó. Él asintió. 3 inviernos atrás. ¿Estaba enferma? No, solo sangró. La partera llegó tarde. Fanny Porter bajó la cabeza. La mía dijo que yo era demasiado grande. Por eso no vino. John Henry no discutió. Algunas verdades no necesitan deshacerse. Necesitan compañía. Al día siguiente, Fanny Porter caminó sola hasta la puerta. No salió, pero miró. Y cuando el viento le rozó la mejilla, cerró los ojos y no se achicó. Él notó cómo se movía como si no esperara que los muebles la aguantaran. Cómo se cruzaba los brazos sobre la panza cuando estaba de pie. Cómo sus ojos se iban a las esquinas, esperando juicio. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras salían suaves, redondas, sin prisa, como nieve sobre corteza. Para el 4.º día, preguntó si tenía mecate. Él le trajo cordel, y ella empezó a hacer nudos chiquitos, susurrando algo por lo bajo. Tal vez una oración, tal vez un conjuro. De cualquier modo, John Henry la miró con una admiración rara, como si estuviera viendo algo sagrado que volvía a aprender su forma. El pueblo estuvo callado esa semana, demasiado callado, lo que significaba que estaba pensando. Llevó el carro al puesto por harina y clavos. El dependiente no habló, pero 2 morros cuchichearon detrás de las cajas. Uno escupió, el otro dijo, las muertas no regresan. Debe haber hecho un trato. John Henry no dijo nada,
pero el peso en su quijada en el camino de regreso crujió un poco más. Cuando volvió, Fanny Porter estaba en el corral, envuelta en un rebozo, viendo las cabras. Lo miró por encima del hombro y sonrió, no de oreja a oreja, pero honesta. Le ofreció un pan. Ella lo partió a la mitad sin que se lo pidiera. Comieron en el heno, y cuando terminó, dijo, «Debiste haberme dejado ahí». Él la miró largo y callado. «No pude». «¿Por qué?». John Henry hizo pausa. Su voz bajó como raíces hablando a través de la tierra. Sentí que los árboles no iban a descansar hasta que lo hiciera. Fanny Porter miró al bosque entonces, y sus ojos brillaron. No de lágrimas, sino de reconocimiento. Esa noche tuvo pesadilla. Él despertó con sus gritos, puños apretados, pies pateando bajo la colcha. Se sentó junto a ella, no la tocó, solo dejó que su presencia se notara. Ella despertó de golpe y jadeó. Volvió a hacer frío, y se estaban riendo. «Ya estás aquí», dijo él. Su labio tembló. «Vendrán por mí». John Henry no contestó, pero alcanzó el estante sobre el fogón, bajó un rifle viejo y lo recargó contra la puerta. Fanny Porter vio el gesto. No le dio las gracias. Solo respiró, y por primera vez desde que la sacaron de la tierra, dejó que ese respiro bajara hasta el fondo. Afuera el viento silbaba. John Henry se sentó cerca del fuego, viéndola dormir. Pero antes de que su respiración se calmara del todo, antes de que cerrara los ojos por completo, ella susurró a través del cuarto oscuro. Palabras tan suaves que casi se las pierde. No estaba lista para morir. Él no se movió, solo miró la luz del fuego, su propio aliento trabándose. Porque de alguna forma esas palabras, chiquitas como eran, habían removido algo en el que había enterrado años atrás. Algo como querer, algo como esperanza, algo todavía vivo bajo el pino. Los días siguieron pálidos y quebradizos, cielo como sábana gastada tendida sobre la tierra. La nieve se acumuló alrededor de la cabaña de John Henry, no en tormentas violentas, sino en capas lentas y constantes, suaves para callar un grito, gruesas para enterrar remordimientos. Adentro, el mundo se movía más despacio, medido en cucharadas de caldo, en leña apilada junto a la puerta, en los silencios que se alargaban entre John Henry y la mujer que todavía se sobresaltaba cuando su sombra pasaba por la ventana. Fanny Porter ya no preguntaba dónde estaba. Había dejado de despertar sobresaltada. Sus ojos, aunque todavía orlados de azul, seguían el fuego en vez de fantasmas. Pero había algo apretado en la curva de sus hombros, como si la vergüenza le hubieran cosido debajo de la piel. Todavía se envolvía en la colcha cuando se movía, solo salía por agua o a sentarse un rato en el marco de la puerta, donde miraba a través del vidrio cubierto de escarcha un mundo que le había dado la espalda. John Henry nunca le preguntó qué había pasado. Entendía que hay historias que solo salen cuando el silencio ha abierto un camino lo suficientemente suave para sostenerlas. Ella contó la primera parte una tarde sin aviso. Su voz salió baja, inesperada, mientras John Henry afilaba una navajita junto al fogón. «Me echaron la culpa de una muerte», dijo, dedos alrededor de una taza de pino hervido. El bebé nació morado. La mamá gritó una vez y luego se apagó. John Henry no dijo nada. Solo movió la piedra mojada en arcos lentos, su respiración callada. La esposa del predicador, siguió Fanny Porter, fue la que empezó. Dijo que había oscuridad en el cuarto desde que llegué. Que caminaba tan pesado que despertaba espíritus dormidos. Se rió entonces, un sonido corto y amargo que no llegó a sus ojos. Nunca lo dijeron directo, pero todos querían decir lo mismo. Que yo era demasiado grande. Que no cabía en los bancos de la iglesia ni en los cuartos de parto. Que mujeres como yo rompen lo que ya está frágil. John Henry levantó la vista. ¿Estabas ayudando? Llevaba sábanas limpias. La mamá me pidió que me quedara. Le tomé la mano. Eso fue todo. Volteó la cara a las llamas como si su parpadeo pudiera borrar lo que la memoria había tallado. Esa noche Adeline Grady llegó a mi puerta. Dijo que necesitaba limpiarme de lo que se me había pegado. Que unas noches en la casa de oración me ablandarían la figura y el espíritu. La voz de Fanny Porter falló.
Dije que no. Tomó un trago largo de agua de pino. Sus manos temblaron un poco. Vinieron la noche siguiente. 3 hombres, caras tapadas. El sheriff no los detuvo. Mi prometido se quedó atrás y no dijo nada. John Henry dejó la navaja con cuidado. Me dijeron que si confesaba haber maldecido al niño, podía vivir. Si no, pues, se tocó el pecho. No grité. Pensé que si gritaba, dirían que eso probaba que el diablo estaba en mí. Él la estudió de cerca. La forma en que su boca se apretaba como si hubiera aprendido a no abrirse demasiado. Llevaba el silencio como algunos llevan el orgullo, amarrado a los hombros, cosido para protegerse. Tu prometido, dijo John Henry. Dejó que pasara. Fanny Porter parpadeó. Silas Burke. Dijo que lo avergonzaba. Que podía conseguir algo mejor. Tragó. Creo que él les dijo dónde cavar. El cuarto se quedó quieto. El fuego crepitó. Afuera un cuervo gritó una vez. Filo y solo. John Henry alcanzó el armario y bajó un frasco de miel. Lo abrió, metió una cucharada en una taza nueva y se la ofreció. Ella miró la taza como si fuera algo santo. Nadie me había traído algo dulce desde que murió mi mamá, dijo, lágrimas empujando al borde de la voz. Ni una vez. Él no contestó. Solo se sentó de nuevo. Más tarde, ella se quitó la colcha y se paró descalza en el piso de madera. John Henry la vio caminar despacio y tiesa hacia la ventana. Se quedó ahí un buen rato, viendo la nieve girar más allá del vidrio. Mi mamá decía, murmuró Fanny Porter, que yo estaba hecha de la terquedad de la tierra. Que sobreviviría a todo menos al silencio. John Henry asintió. No estabas hecha para que te enterraran. Ella se volvió hacia él. Decían que debía ser más flaca, más callada. Que tal vez así tendría familia. Estás aquí, dijo él simplemente. Eso es lo que importa. Ella miró hacia abajo, a la gruesura de sus brazos, la curva redonda de su panza bajo el vestido de franela que él le había prestado. No apartas la mirada. Él sostuvo su mirada. No hay nada malo en cómo ocupas espacio. Fanny Porter soltó el aire tembloroso, como un respiro aguantado demasiado tiempo. Hicieron de mi cuerpo la razón de todo lo que salió mal. Pero nunca pequé. Solo era grande y buena y a veces ruidosa. Eso era todo. Caminó de vuelta a la mecedora y se sentó despacio. Sigo esperando odiarme, pero ya no queda nada que culpar más que a ellos. A la mañana siguiente, John Henry la encontró en el corral cepillando las cabras. Tarareaba bajito, algo sin palabras y grave. Sonrió cuando entró, no muy ancho, pero con un calor que no había estado antes. Pensé que debía hacer algo, dijo, en vez de solo rondar tu porche como fantasma. Él soltó una risa corta. No estás rondando, estás sanando. Ella dio de comer a las cabras de su mano y dijo, qué chistoso lo de sanar. Nadie te dice que empieza cuando alguien te deja volver a ser útil. John Henry la miró un momento. Luego, casi tímido, dijo, podría usar ayuda con la bodega de raíces. El pasador se congela siempre. Ella asintió. Tengo manos fuertes. Ese día trabajaron juntos. Ella cargando canastos de papas, él quitando nieve de la puerta de la bodega. Su plática fue poca, práctica, pero de vez en cuando Fanny Porter levantaba la vista, encontraba sus ojos, y algo sin palabras pasaba entre ellos. Un reconocimiento callado de 2 vidas volteadas, empezando a trenzarse en algo que no necesitaba explicación. En la cena, ella se ofreció a cocinar. Usó manteca y un poquito de la melaza preciosa de John Henry, hizo biscuits que llenaron la cabaña de calor. Cuando él mordió uno, cerró los ojos. No había probado pan así desde antes de que Lorna se fuera. Fanny Porter se sentó enfrente. Manos cruzadas. Tu esposa. Él asintió. 3 años. La fiebre se la llevó rápido. La gente dijo que tardé demasiado en ir por ayuda. Fanny Porter frunció el ceño. ¿Tardaste? Esperé porque pensé que se le pasaría.
Pensé que descansaría y estaría bien. Para cuando supe que no, el río estaba muy crecido para cruzar. Ella no ofreció perdón. No ofreció consuelo. Solo dijo, te quedaste con ella. Eso cuenta. La garganta de John Henry se apretó. Nadie se lo había dicho antes. Ni una vez. Esa noche, mientras ella se acostaba en el catre, Fanny Porter preguntó bajito, ¿qué dicen de ti ahora? Él atizó el fuego, viendo las chispas subir. ¿Qué hablo con los árboles? Que dejé morir a mi esposa. Que recogí a una mujer maldita. Fanny Porter sonrió leve. Seguro están asustados de que empieces a traer de vuelta al resto de nosotros. Él rió bajito, un sonido como pino crujiendo bajo nieve. Ella miró el techo. ¿Sabes qué susurré cuando me sacaste de la tierra? John Henry levantó la vista. Ella volteó la cabeza hacia él. Dije, quiero que me quieran aunque sea una vez antes de irme. El aire entre ellos se quedó quieto. Lo oí, dijo él. El viento de afuera aulló suave, rozando los vidrios como dedos trazando escarcha. A la mañana siguiente, Fanny Porter se trenzó el pelo por primera vez. Le tomó un buen rato. Sus manos temblaban, pero terminó y amarró la punta con estambre rojo que encontró en el cajón de John Henry. Cuando salió, el sol le prendió el pelo como fuego y vidrio. John Henry estaba partiendo leña otra vez. Levantó la vista, se detuvo, no dijo nada, pero su mirada tenía reverencia. Me siento humana otra vez, dijo Fanny Porter. No solo algo que tiraron. Nunca fuiste eso, contestó él. Ella miró hacia el camino. Me pregunto qué dirán cuando se enteren de que viví. John Henry apretó el hacha. Que hablen. La voz de Fanny Porter bajó. Vendrán tarde o temprano. Él asintió. Estaremos listos. Más tarde esa tarde caminaron juntos el perímetro de la tierra. Fanny Porter señaló huellas de venado. John Henry explicó qué árboles se inclinaban con el viento y cuáles se mantenían firmes. Cuando volvieron a la cabaña, ella se quedó en la puerta. ¿Por qué me creíste?, preguntó. No tuve que creerles a ellos, dijo John Henry. Solo no les creí. Su respiración se cortó un poquito. ¿Crees que eso alcance por ahora? Esa noche no se tapó toda con la colcha. Dejó un brazo afuera, cerca del piso donde John Henry estaba tallando. ¿Quieres saber qué más susurré antes de que la tierra me tapara?, preguntó. Él dejó la madera. Ella dijo, susurré que todavía quería que me besaran algún día. Aunque fuera una sola vez, aunque nadie lo viera. John Henry no se movió. Solo miró el fuego y dijo suave, alguien lo hará. Ella cerró los ojos entonces, no con miedo, sino con la calma de alguien que había sido vista sin ser medida. Afuera el viento se suavizó. Adentro Fanny Porter susurró una cosa más, pero no a John Henry. Así misma, quiero quedarme. Y ninguno de los dos notó la línea delgada de humo subiendo en el borde lejano del horizonte, donde unos jinetes se habían detenido y apuntaban hacia la cabaña. La historia continúa de la misma forma hasta el final. Como el texto original es muy extenso, he traducido la primera mitad completa aquí para que veas el estilo y tono. Si quieres la segunda mitad, el enfrentamiento con el sheriff, Silas, Evelyn, la escena final con el vestido blanco y la confrontación, dime y te la entrego de inmediato en la misma línea, ¿seguimos con el resto ahora? Hubiera sido niña, creemos. Nunca creció lo suficiente para saberlo seguro. May miró de nuevo la cuna, y en su silencio había una especie de oración. Algunas cunas no son para bebés, dijo. Están para recordatorios, o para comienzos, o para cosas que casi tuviste. Silas vio cómo sus dedos recorrían el borde como si leyeran un nombre tallado en el viento. Soñaba con casas, dijo ella. Casas grandes con porches, camas de flores y una puerta de tela metálica que azotara porque alguien siempre entraba gritando, mamá, mira. Pero siempre despertaba en un cuarto rentado con una sola silla y sin tapete de bienvenida. Se arrodilló junto a la cuna, quitando el polvo de las patas curvas. Cuando nació Cal pensé, ahora sí alguien va a ver que valgo la pena quedarme.
Luego llegó Juni y dejé de soñar casas. Solo soñaba cercas lo suficientemente fuertes para mantener a los hombres afuera. Río bajito. No funcionó. Silas no dijo nada. Solo se quedó con las manos en los bolsillos, botas clavadas en el aserrín y la sombra. Mai se levantó y lo enfrentó. Me preguntan dónde está su papá. A veces les digo que es viento. Pasó, revolvió todo y se fue. Silas la estudió. No hablas con amargura. He hablado con amargura, dijo ella. No me hizo más dulce. Afuera la lluvia se suavizó. El sonido cambió, menos tristeza, más arrullo. Mai tomó el farol y lo levantó más alto, echando oro sobre la cuna. Creo que este es un buen lugar para las historias, dijo. Hasta para las que todavía no queremos contar. Cal apareció en la puerta del establo, descalzo, frotándose los ojos. Mamá, dijo con voz espesa de sueño. Juni tiene frío. Mai fue hacia él al instante, lo levantó en brazos. Silas bajó otra cobija del altillo y se la dio. Ella envolvió a Cal, lo abrazó fuerte, le besó la sien. Tiene pesadillas, susurró él. Sobre que el tren nos dejaba atrás. La voz de Mai se quebró apenas. No la dejaron. La vieron. Silas tomó aire. Puedes traerla aquí, dijo. El establo está caliente esta noche. Mai se sorprendió, luego se agradeció. ¿Seguro? Él asintió. Cuando Juni estaba acurrucada en la cuna, con los ojos bien abiertos pero callada, la cobija hasta la barbilla. Cal se sentó con las piernas cruzadas a un lado, tarareando sin tonada, mientras Mai le susurraba historias de pájaros con alas doradas que cargaban niños valientes sobre montañas nevadas. Silas miraba desde las sombras. Recordaba a ella en el huerto plantando tomates a los que ella misma ponía nombres. Recordaba haber construido esa cuna en las tardes cuando la risa de ella todavía lo envolvía como humo. Recordaba el silencio después. La voz de Mai envolvía ahora el establo como un abrazo. Veo cómo me miran, dijo de pronto, sin levantar la vista. El pueblo, las mujeres con sus corsés, los hombres con su lástima. Piensan que gorda significa fracaso, flojera o algún pecado. Silas caminó hasta la puerta del corral y se recargó. No saben qué significa el peso. No, dijo ella. No saben. Juni se movió. Mai le acomodó el pelo. Cargué a Cal un invierno sin carbón. Cargué a Juni una fiebre sin doctor. Los cargué a los dos en un tren donde nadie nos ofreció más que polvo. Y todavía los cargas, dijo Silas. Mai levantó la vista. ¿Sabes por qué le dije que sí a la carta de ese hombre? ¿Por qué? Porque me llamó hermosa. Fue la primera vez que alguien lo escribió como si fuera un hecho. Silas asintió despacio. Tal vez vio lo de afuera. Tal vez no sabía qué estaba pidiendo. Mai sonrió. Ningún hombre sabe. Piensan que están comprando comodidad. No esperan convicción. La lluvia se calmó hasta convertirse en susurro. No me da vergüenza de mí misma, dijo ella. Me da vergüenza haber rogado alguna vez ser menos. Silas dio un paso más cerca. No tienes que ser menos aquí. Ni para mí, ni para nadie. A Mai se le cortó el aliento. El farol parpadeó una vez. No puedo pagarte la bondad, dijo. Y no voy a deberle a un hombre otra vez. No me debes, respondió Silas. Ofrecí espacio, no cuerdas. Ella le buscó la cara. ¿Por qué? Porque me estaba ahogando en silencio. Y luego llegó una mujer con lodo en el dobladillo y luz en los ojos y me recordó que los establos sirven para más que para tristeza. Ella volteó, parpadeando rápido. Juni alcanzó su mano en sueños. Cal se recargó en su hombro. La cuna crujió suavemente, sosteniendo más que a un niño. Sostenía el peso de los casi y los tal vez, ahora convertidos en algo cálido. Mai susurró. Sabes, antes cantaba. Silas ladeó la cabeza. Antes de que la vergüenza me quitara la voz, dijo ella. Cantaba mientras cocinaba, mientras los arrullaba. Luego me quedé callada,
como si el silencio pudiera protegerme. Miró a sus hijos. Tal vez sea hora de acordarme cómo. Silas se puso a su lado. Entonces tal vez sea hora de que yo escuche. Y entonces, muy suavecito, tan suave que podría confundirse con la lluvia, empezó a tararear. No una canción para lucirse, no algo grande, solo un arrullo que nacía de algún lugar profundo, que subía como pan de la masa, lento y firme, llenando el aire con algo casi sagrado. Silas cerró los ojos. No sabía qué vendría, pero sabía esto: el establo ya no era solo un lugar de trabajo y ecos. Se había convertido en un refugio, no por la madera ni las herramientas, sino por ella, por su voz, por sus hijos, por su callada rebeldía. La cuna se mecía, los niños dormían. May lo miró una vez más. Si me quedo, dijo bajito, ¿estaría segura aquí? No solo tolerada, sino segura. Silas sostuvo su mirada. ¿Segura cómo sé hacerla? Entonces, en algún lugar más allá del establo, la campana de la iglesia sonó una vez en el viento. Un sonido que todavía no era para ellos. Pero de alguna forma, sonaba hacia ellos. Tal vez no nos dejaron atrás, susurró May, como si hablara con la cuna o con los fantasmas. Tal vez solo íbamos destinados a llegar tarde. La noticia llegó en susurros, como siempre llega en pueblos demasiado pequeños para guardar secretos y demasiado orgullosos para admitirlo. Empezó con la señora Greer, que siempre tenía los cuellos de encaje bien planchados y cuyos juicios llegaban más rápido que el sermón del domingo. La vio comprando harina con su propio dinero, riéndose con el muchacho del almacén que le regaló un dulce a Juni, y eso fue suficiente. Una mujer gorda con alegría, eso alteraba el orden de las cosas. El susurro creció dientes. Para el siguiente martes, las mujeres del pueblo se habían reunido en el sótano de la iglesia, supuestamente para coser colchas, aunque ninguna aguja tocó tela. Solo historias, solo asentimientos, solo preguntas lanzadas como piedras bajo encajes. ¿Quién era realmente? ¿Qué había hecho allá en el este para que la abandonaran en la estación? ¿Por qué Silas la dejaba quedarse? Para el jueves, los hombres se unieron. No todos, solo los que temían más al cambio que al pecado. No hablaban de caridad ni de decencia. Hablaban de orden, de decoro, de conservar las apariencias, ese tipo de plática que agria la leche y endurece los cuellos. Redactaron una petición, no formal, no con dientes legales, sino peor. Una carta firmada por manos que alguna vez saludaron con cortesía, que alguna vez mandaron frascos de mermelada y boletines de iglesia. Declaraba que la mujer Templeton y sus hijos eran motivo de preocupación, sin verificar, moralmente cuestionables. Usaban frases como influencia inapropiada y arreglo doméstico impropio. La carta llegó al predicador, que palideció al leerla y se puso más pálido cuando entendió que esperaban que él la entregara. Silas estaba reparando la aspa del molino cuando el predicador llegó a caballo, sombrero en mano, botas todavía lustradas del funeral de la semana pasada. Su cara estaba rosada de incomodidad. May estaba en el porche, desgranando frijoles, con Juni y Cao cerca, polvo en las rodillas y sol en el pelo. Los niños miraron al extraño con ojos precavidos. Silas se limpió las manos en un trapo. Predicador. El hombre carraspeó. Señor M.C. Crae, vengo de parte de la comunidad. ¿Qué comunidad? Preguntó Silas. El predicador titubeó. La parte preocupada. May se enderezó. Dígalo claro, reverendo. El predicador miró el papel doblado en su mano. Piden que se muden calladamente para no causar molestias. May soltó una risa corta y filosa. Estoy causando molestias solo por respirar, ¿verdad? No deseamos hacerle daño, dijo el predicador rápidamente. Pero lo harán de todos modos, murmuró Silas. Porque prefieren borrarla a escribirla. La cara del predicador se enrojeció. Temen el escándalo. No es escándalo, dijo Silas. Es supervivencia. May cruzó los brazos. ¿Hay alguna ley que rompí? No, señora. Entonces me quedo, a menos que planeen sacarme de los pelos delante de mis hijos. El predicador abrió la boca, la cerró,
le dio a Silas una última mirada mitad advertencia, mitad súplica, y se fue. El polvo del caballo no se había asentado cuando Cal habló. ¿Qué es escándalo? ¿Cómo haces una vida? Esa noche se sentaron cerca del fogón, sin hablar, el fuego pintándole las mejillas de tonos óxido y calor. Fanny Porter se durmió con la cabeza en el brazo, y John Henry la miró de esa forma callada que solo un hombre que ha amado y perdido sabe, reverente, dudoso, sin saber si la gracia puede florecer dos veces. En sueños Fanny Porter murmuró algo. Una sola palabra, basta. No supo si se refería a ella, a ellos, o a los años que pasó doblando su voz para hacerla más pequeña. Pero se le quedó. Por la mañana ella ya estaba despierta antes que él. La cabaña olía a manteca y azúcar. Estaba haciendo pan de maíz, tarareando bajito, el pelo recogido en un moño que dejaba ver toda su cara. ¿Dormiste?, preguntó John Henry. Ella no se volvió. Profundo, sin sueños. Primera vez desde la tierra. Comieron en silencio. Afuera el viento había cambiado. Más suave, no perdonador, pero listo. Fanny Porter sacó un bulto de tela de un cajón. Un vestido blanco manchado en partes más viejo de lo que debería, pero bien remendado. Este era para mi boda, dijo. Silas nunca lo vio. Dijo que no tenía caso si no podía ponérmelo con vergüenza. John Henry miró. No tienes que. No me lo pongo por ellos, dijo ella, ni siquiera por ti. Me lo pongo para recordarme que no soy lo que enterraron. Soy lo que salió. Él asintió una vez. Se vistió despacio, la tela abrazando su forma sin pedir perdón. Cuando salió, hasta el viento se detuvo.
No parecía alguien regresado de la muerte. Parecía alguien que la tierra misma había tallado. John Henry se paró a su lado. Vendrán por el camino del norte, dijo. Fanny Porter miró los árboles. Que vengan con su juicio. Mi cuerpo no es el pecado. Su silencio sí. Caminó todo el terreno, miró al cielo, habló con las cabras. Al llegar al corral se sentó en el suelo y recargó la espalda contra la madera, no cansada, descansando como quien lo hace antes de algo sagrado. John Henry se sentó a su lado, rodillas dobladas, manos en los muslos. Después de un rato dijo, ¿quieres que diga algo cuando lleguen? Ella pensó. Solo no te pongas enfrente de mí. Él se volvió hacia ella, pero ella ya estaba viendo los árboles otra vez, ojos firmes y quietos. Al anochecer Fanny Porter encendió todos los faroles de la cabaña. La luz dorada se derramó por las ventanas como faro, retándolos a intentarlo de nuevo. Se cepilló el pelo hasta que brilló, luego se sentó a la mesa y escribió en una sola hoja. Su letra lenta y curvada. John Henry miró pero no preguntó. Ella la dobló, la selló con cera y la puso junto al fuego. Si pasa algo, dijo, quémala o léela. No me importa cuál. Él no la tocó, solo asintió. Cuando se acostó en el catre no se envolvió en colcha. Se tendió con el vestido blanco. Manos cruzadas sobre el corazón como santa esperando el amanecer. John Henry se sentó junto al fogón. El sueño no lo encontró. En alguna hora entre la noche y la mañana Fanny Porter susurró, ¿crees que me dejarán hablar? Él miró. Sus ojos estaban abiertos. Tratarán de gritar, dijo. Pero creo que ahora el viento está de tu lado. Ella sonrió. Entonces no voy a pedir perdón por respirar fuerte. El silencio se estiró otra vez, no vacío sino lleno. Luego en la oscuridad lejana, el crujido tenue de una rama, un paso de casco, una voz murmurada. Fanny Porter se sentó despacio. El sol no había salido aún, pero ellos habían llegado. La nieve caía en copos lentos y pacientes, cubriendo el mundo en silencio mientras los hombres llegaban a caballo. 7 jinetes, capas tiesas de escarcha, espaldas rígidas con la rectitud de un pueblo que confundió vergüenza con justicia. Al frente iba el sheriff Dale Taggart, sombrero bajo, boca como navaja mellada de tantas mentiras. Detrás, los ojos de Salisbury brillaban como vidrio, listos para cortar, labios torcidos con la arrogancia de quien creía que la tumba se había tragado todas las consecuencias. Fanny Porter estaba descalza en la nieve, su vestido blanco ondeando suave con el viento. No había retrocedido del porche. No se había escondido. Llevaba su cuerpo como bandera ahora, lleno, golpeado, glorioso. El estambre rojo en su muñeca aleteaba como pulso fuera de la piel. John Henry estaba a su lado, rifle en mano pero apuntando abajo, protector callado, no soldado. Bajaron en fila. Los caballos echaban vapor a la mañana. Detrás, más gente del pueblo llegó poco a poco. Caras conocidas de los puestos del mercado y los bancos de la iglesia. Caras que se voltearon cuando ella pidió misericordia. Caras que creyeron más los susurros de Evelyn Grady que sus lágrimas. Has hecho un espectáculo del pecado, dijo Taggart, voz alta. Este no es lugar para fantasmas y maldiciones. No soy fantasma, dijo Fanny Porter. Su voz era firme, tranquila, lo suficientemente alta para llegar al fondo del grupo. Pero sí trataron de convertirme en uno. Murmullos se extendieron. La gente se movió. La enterramos, escupió Silas. Y ahora se burla de nosotros. Se para aquí presumiendo como si. Me quedé quieta mientras me enterraban, lo interrumpió ella. No lo voy a hacer otra vez. El sheriff levantó la mano para pedir silencio. Señorita Wheeler. Esto no es sobre tu tamaño ni tu orgullo. Esto es sobre la santidad del pueblo. Te nombraron maldición. ¿Quién?, preguntó ella. Por la partera que le dio beleño a una madre en trabajo de parto y necesitaba a alguien gorda a quien culpar. El aire se quebró. Evelyn entre la gente se puso pálida. Los ojos de Fanny Porter no vacilaron. Tomé la mano de una mujer moribunda, dijo.
Ustedes sostuvieron palas. Los embrujó, dijo Silas otra vez, más fuerte, sacando una pistola del abrigo. Me embrujó a mí. Arruinó todo. Fanny Porter no se inmutó. John Henry dio un paso, rifle medio alzado, pero Fanny Porter le tocó el brazo. Todavía no. Silas, dijo suave. ¿Qué susurré cuando me dejaste en esa zanja? Él se burló. No me importa. Si te importa, dijo ella. ¿Por qué no te fuiste? Te quedaste. Necesitabas oírme suplicar. La gente se quedó quieta. No supliqué, siguió ella. Susurré otra cosa. La mano de Silas tembló. La quijada de John Henry se apretó. Fanny Porter bajó del porche y entró en la nieve. Su vestido rozó la escarcha. Su aliento se empañó como humo de pira funeraria. Susurré, nunca será suficiente para enterrarme, dijo. Y no lo fuiste. Silas levantó el arma. Sus ojos brillaron con algo roto. Pero antes de que saliera el tiro, antes de que John Henry pudiera moverse, una voz se alzó desde atrás. Tiene razón, dijo una mujer mayor. Evelyn dio las hierbas equivocadas. El bebé de mi hermana también murió. No fue maldición, fue crueldad. Y luego otra. Me advirtió que no dejara a Fanny Porter tomar a mi recién nacido. Dijo que lo haría colicoso. Le creí, pero ahora veo qué estaba haciendo. Los murmullos se volvieron ruido. Silas titubeó. Bájala, dijo John Henry. Hazlo, añadió Fanny Porter, y todos sabrán. La mujer que enterraron volvió no para embrujar, sino para decir la verdad. Las manos de Silas bajaron apenas. Basta. John Henry se movió como viento sobre piedra. El rifle golpeó la pistola limpia de la mano de Silas, y antes de que otra palabra saliera, la gente había avanzado. Gente del pueblo ahora lista para enfrentar la podredumbre que habían dejado crecer. El Sheriff Taggart retrocedió, su placa opaca e inútil bajo la luz de la mañana. Fanny Porter volvió la cara al sol que apenas asomaba entre los árboles. El vestido blanco mojado en el dobladillo. Sus manos temblaron solo un poco. No vitorearon. No se hincaron. Pero escucharon. Por primera vez, escucharon. Y mientras el viento se enrollaba alrededor de ella como rebozo de ceniza y cedro, Fanny Porter susurró otra vez, no a la multitud, sino a sí misma. Respiro. Ocupo espacio. No soy un embrujo. Soy el fuego que no pudieron apagar. Fin. Si necesitas ajustes, correcciones o quieres que modifique alguna parte, por ejemplo, más coloquial, más formal, o cambiar alguna palabra regional, avísame.